Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro webinar de esta tarde. Ya iniciamos nuestro Día Mundial del Turismo, digamos, con este webinar, aunque sea el 27. Desde Fundamenta Innovation Hub y la Universidad de Columbia les damos la bienvenida a la gente que nos acompaña desde Zoom y desde Facebook Live de la página de Fundamenta. Les pido a todos los participantes que durante la presentación de nuestros invitados, por favor, mantengamos nuestros micrófonos y cámaras apagados para tener una mejor conexión. Bueno, sin más, les doy la bienvenida y le doy la palabra al director de la carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad de Columbia, Santiago Galeano. Buenas tardes. Buenas tardes, Rumi. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es así. Iniciamos el primer webinar en relación a la conmemoración del Día Mundial del Turismo, ya que el lema de este año es Turismo y Desarrollo Rural. El webinar del día de hoy es Turismo Rural Comunitario como Desarrollo Territorial. Vamos a tener la presencia del ingeniero Ramiro Raño desde la Argentina y estará moderando y haciendo la presentación del disertante la profesora Miriam Ferreira, profesora de la carrera de Turismo y Hotelería, que ya comienza de esta manera. Buenas tardes, profesora Miriam. Bueno, buenas tardes a todos. Realmente un placer poder presentar esta primera, digámosle, conferencia virtual acerca de lo que sería el desarrollo turístico rural. Bueno, y les voy a presentar al disertante, que es el ingeniero Ramiro Raño. Realmente tiene un currículum muy extenso, pero voy a resaltar lo más, digámosle, lo más sintetizado posible. Es ingeniero en lo que serían recursos naturales y medio ambiente, forma parte del equipo de RACTUR, que es la Red Argentina de Turismo Rural Comunitario. También cuenta con varios posgrados, uno de ellos es el de Alta Dirección en Turismo Rural, proyectos sociales, entre otros. Realmente es una persona con larga trayectoria en lo que sería el desarrollo turístico rural. Y personalmente, como le mencioné hace rato, me motiva mucho porque tuve la oportunidad de conocerle en un curso que hicimos juntos de la OMT y me motivó mucho su pasón por lo que es el desarrollo turístico rural. Y bueno, le doy ahora la palabra al ingeniero para que nos pueda hablar un poquitito acerca de esta apasionante modalidad que es el desarrollo turístico rural. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Espero que estén todos muy bien. Bueno, hay muchísimas experiencias en Latinoamérica respecto al turismo rural comunitario. A mí me toca haber transitado desde el año 2004 con algunas experiencias locales y desde el año 2009 acompañando lo que es la Red Argentina de Turismo Comunitario. Gran parte del proceso lo pude hacer desde un organismo público nacional, que es la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación, y conformando y trabajando en equipos a nivel territorial. Hoy la red está conformada por más de 80 experiencias comunitarias, campesinas e indígenas, conforman una red argentina. Cada una de las experiencias es un mundo, no está bueno pensar en replicar modelos, y cada uno de los emprendimientos en sí tiene su propia oferta, comparte un territorio particular y muy diverso, muy diferente, pero la idea de esta charla es tratar de compartir pensando en estudiantes que puedan dedicarse tanto a la gestión pública como a la investigación, docentes que pueden investigar y también impulsar tesis de grado y de posgrado, sector privado, y también a referentes y emprendedores locales que se pueden identificar con la modalidad de turismo rural. Voy a ser bastante concreto, hay mucho para compartir, para intercambiar, pero va a ser muy diferente si uno se dispersa, así que voy a tratar de concentrarme en lo que habíamos analizado respecto a la presentación. El turismo comunitario en Argentina es un modelo de gestión, vale decir una comunidad, una asociación de pequeños productores, una cooperativa campesina puede de manera colectiva involucrarse y decidir y ofrecer la actividad turística a través de servicios, de alojamiento, guiado, gastronomías, la venta de artesanías, o incluso tratando de incluir al
al visitante o al viajero en las propuestas más vivenciales. Perdón un segundito. Bueno, respecto a la oferta del turismo comunitario, en general es una propuesta más vivencial, de experiencia. El viajero se integra a las actividades tradicionales, agropecuarias o artesanales. Hay propuestas de turismo comunitario que no son tan vivenciales e interculturales. Para dar un ejemplo, en la Patagonia hay una comunidad mapuche, Puel, que tiene un centro de esquí, entonces el visitante básicamente paga el servicio por esquiar, más allá de que 70 emprendedores de la comunidad mapuche le pueden enseñar a esquiar o ofrecer gastronomía. Vale decir que la oferta depende de lo que decida la comunidad o el colectivo y las potencialidades del territorio. Por su parte, algunos conceptos que quisiera compartir. Y para consensuar, digamos, estas miradas respecto a lo que es el desarrollo rural y el territorio, entendemos como desarrollo rural aquella autodeterminación del sector rural, de lo que consiste en vivir bien, en el buen vivir, que en América Latina se ha construido en la última década, pero es la autodeterminación, la decisión colectiva de la comunidad de lo que significa vivir bien y no comprar un modelo neoliberal o económico de lo que significa vivir bien. Eso significa también que la comunidad decide construir un proyecto de vida con acceso a derechos que el Estado tiene que acompañar y también cómo relacionarse con sus pares en el territorio. Por ahí la palabra territorio es un concepto muy amplio y muy discutido, pero no es un espacio geográfico solamente, sino es un espacio de construcción permanente, socioeconómicas, donde hay relaciones humanas y hay disputas, pero básicamente hay una historia compartida en ese espacio geográfico de trueque, de intercambio de patrimonios culturales, de relaciones y de vínculos familiares, y el territorio se va construyendo con esta migración y este movimiento que es parte del hombre. Y un vínculo con el ambiente que sostiene todas esas actividades productivas, pero también netamente ambientales. Después, algo muy importante en el respecto al turismo rural comunitario es el concepto de participación. Por ahí la gestión pública, los investigadores, creen que la participación significa decidir desde una oficina y luego conseguir la autorización, la venia o el consenso o la consulta pública previa informada en el caso de los pueblos originarios, pueblos indígenas, pero básicamente participación significa intercambiar y consensuar y decidir. En el caso de las comunidades tienen el derecho, por el convenio 169 de la OIT, el derecho al que el Estado tiene una obligación de consultar antes de decidir. Pero ese concepto de consenso, lejos está a veces de la construcción de participación cuando todos acceden a la información, a la discusión y a la reflexión antes de decidir. Inclusión social es un concepto también muy amplio, si bien en algunos sectores se habla del acceso a personas que tienen alguna discapacidad. En este caso nosotros trabajamos el concepto de inclusión social cuando en un territorio, tanto el sector socioeconómico más capitalizado, con más infraestructura, con mayor acceso a educación formal, tienen la misma igualdad de condiciones, de oportunidades de opinar y decidir que el sector periurbano, rural, campesino, indígena, que por ahí a veces no está sentado en la mesa de la gestión pública y no decide sobre los territorios. Bueno, básicamente el concepto de normativa es que el turismo rural comunitario es finalmente una actividad comercial, también es política de arraigo y defensa territorial por parte de las comunidades, pero tiene que acceder a derechos y para eso también tiene que haber normativas adecuadas en la prestación de servicios turísticos que no siempre tienen que adaptarse a las normativas preexistentes, sino empezar a adecuar normas de acuerdo a la cosmovisión y a la economía indígena de las comunidades. Y finalmente algo mucho más amplio, el concepto de la economía social y solidaria,
por cuanto no solamente hablamos de un sector con vulnerabilidad social, sino hablamos de una forma de gestión cooperativa, colectiva y comunitaria, donde aquellos que prestan servicios turísticos de la comunidad también tratan de potenciar las cadenas productivas y solidarias, donde no está por sobre todo la ganancia económica, sino la generación de ingresos y arraigo y la solidaridad entre vecinos. El turismo comunitario es una actividad política y comercial, como decía anteriormente, pero para que sepamos, si bien hay un grupo de familia en una comunidad campesina indígena que puede decidir en prestar servicio y abrir su vivienda como un alojamiento turístico, o alguno que quiere ser guía y diseñar circuitos turísticos, finalmente, en un contexto rural, tiene que tener la autorización y el consenso de sus vecinos, por cuanto el patrimonio cultural, paisajístico, ambiental, es patrimonio de todos. Entonces la comunidad toda tiene que saber, decidir y planificar para que el turismo no se disperse en el territorio, el viajero tenga ciertas reglas para que este intercambio, esta convivencia sea armoniosa. El turismo finalmente, en esta gran diversidad productiva que es parte de la identidad campesina y de la identidad indígena, de no poner los huevos en una sola canasta por una cuestión de estrategia de supervivencia y como parte de la identidad también de vida, el turismo pasa a ser un huevo más en esa canasta para que es una generación de ingresos complementaria. En este contexto de pandemia, claro está, digamos, y ha sido un mensaje muy claro para aquellas comunidades que empezaron a tener mayores ingresos y dedicándose al monocultivo del turismo, tuvieron que volver a la huerta, volver a la finca y potenciar las cadenas productivas que siempre supieron hacer. El turismo comunitario puede estar conformado una comunidad por diversos emprendedores, alojamientos gastronómicos, circuitos guiados, artesanos que enseñan a hacer artesanías de manera vivencial al turista. El turista puede integrarse a actividades agropecuarias, ordeñar y elaborar queso, etcétera, etcétera. Pero finalmente el turismo comunitario, al trabajarse con una gestión colectiva, asociativa, como comunidad, y como tal el Estado reconocerlo como prestador, tiene que trabajar lazos solidarios entre emprendedores para no competir entre sí, para que la calidad del servicio de todos sea buena, y el sector público, el sector privado tiene que saber eso, no tratar de premiar a aquel que tiene más experiencia, el más desenvuelto, aquel que tiene la casita más bonita, sino tratar de potenciar y nivelar de abajo para arriba para que todos sean buenos, porque finalmente, como sabemos, un destino turístico, y en este caso una comunidad, es un destino en sí mismo al que tenemos que posicionar, independientemente que un prestado u otro sea mejor. Finalmente el viajero evalúa de manera general si le ha pasado bien y no memoriza si el guía particularmente fue bueno o malo o cómo se llama, sino que la experiencia general tiene que ser buena. Es muy importante en el sector rural el acceso a redes sociales, a comunicación, al manejo de cuestiones impositivas, bancarias y manejo administrativo de organizaciones, por cuanto entonces es muy importante que el sector por ahí mayor de las comunidades, las personas, los ancianos y de mediana edad, que son los que a veces son los prestadores de servicio, incluyan mucho a los jóvenes y trabajar en equipo, porque ellos son normalmente los que manejan las cuestiones de comunicación hacia afuera y que logran posicionar a la comunidad, saben comunicar y se vinculan con el sector privado y público. También es muy importante en el turismo comunitario que el 70% de los emprendimientos a veces están liderados y llevados a cabo por mujeres, por cuanto la mujer en sí misma es anfitriona, es una madre y recibe al viajero o la viajera, pero también la mujer, tanto el sector privado, el investigador, investigadora y el turista mismo, suele ser más demandado por el sector femenino, por ser una experiencia vivencial, intercultural, que está más vinculado al compartir. Pero básicamente nos interesa mucho posicionar en esta charla que el turismo comunitario empodera y está dándole protagonismo muy fuerte a la mujer. Es el turismo en general, que valora mucho esa capacidad anfitriona de la mujer, y también es un mensaje a la comunidad y sobre todo al núcleo familiar de esas mujeres, que muchas veces no les es fácil lograr ese reconocimiento internamente en la
casa o internamente en la comunidad, pero sí es muy valorado por el viajero o la viajera que practica el turismo comunitario. Muy importante que el turismo comunitario no esté en manos de algunos pocos en la comunidad, vale decir que aquel que da alojamiento no sea 100% autosuficiente y que los productos de la huerta y del alojamiento o de la gastronomía de ese prestador no sea 100% de las mismas familias, sino que trate de incentivar las cadenas productivas en la comunidad para dar protagonismo también a familias que no les gusta, no tienen vocación de recibir turistas, de tener contacto con los turistas, y pueden ser proveedoras de alimentos o de insumos, de mobiliario, de artesanías, a través de aquellos prestadores de la misma comunidad que sí les gusta por vocación recibir turistas. De esa manera potenciamos cadenas productivas en la comunidad. Respecto a la formalización, es todo un tema. En Paraguay, como muchos países, como Perú, como Bolivia, el organismo federal de turismo es aquel que habilita a los prestadores de servicios turísticos. En Argentina no es así, sino que son cada una de las provincias, por lo cual el proceso de reconocimiento del turismo comunitario desde lo comercial se nos hace más difícil porque tenemos que andar gestionando con cada una de las provincias. En algunas provincias a veces hay más apertura, en otras veces no tanto. Bueno, para que el turismo comunitario realmente sea una oportunidad de desarrollo territorial, tenemos que empezar a pensar una sociedad más inclusiva, multicultural, donde un pueblo o una ciudad como, por ejemplo, para hablar algo más cercano, en Puerto Iguazú, para dar solamente un ejemplo de tantos, donde cada uno reside, o en el caso mío, en el noroeste argentino, en la ciudad de Salta, tenemos que sabernos una sociedad multicultural, donde el sector periurbano, el sector urbano, inmigrante y con población originaria, sepamos construir un territorio con lazos solidarios entre sí, y eso también transformarlo en la vida cotidiana y como destino turístico. Si nosotros el destino turístico, como digo ahí en la placa, lo construimos con todos. A veces uno escucha, ¿no?, de que cualquier persona, en la medida que esté convencido y ame su territorio, ame su destino turístico, va a ser el mejor informante para un viajero que recorre ese destino, pero lo que nosotros pensamos es ir más allá. Aquel poblador local tiene que ser mucho más allá que un informante, puede ser mucho más que un paisaje turístico. Un indígena no tiene que ser solamente tapa de un folleto, de una publicidad turística, sino a través comunitario es un prestador de servicios turísticos, se transforma de ser un poblador que es parte de un territorio a ser parte de la mesa de gestión turística multisectorial, donde se tiene que sentar junto con el ministro, junto con las universidades, junto con agencias de viaje, un hotelero 5 estrellas, un hostel o la cadena de hostel, con la Cámara de Gastronómicos, con la Cámara de Turismo Aventura, Turismo de Naturaleza del sector privado de esa ciudad, y una silla más tiene que estar garantizada en esa mesa de gestión por los prestadores de turismo comunitario para que haya una igualdad de condiciones y de construcción y de esa manera, desde el primer momento, incluirse. Por eso potenciamos la conformación de mesa de gestión multisectorial, coordinado por el Estado, con la participación del sector privado, pero totalmente diverso. Es decir, hotel de 5 estrellas, sentado en la misma mesa y con el mismo voz y voto que el prestador de turismo comunitario campesino indígena. Y así, en esa mesa, decidir qué imagen turística tiene el destino, cuál es la identidad turística que hay que vender del destino, de qué manera empezar a generar lazos entre sí. Un hotel 5 estrellas aumenta la estadía si sus turistas se quedan más días. Pues bien, si ese destino turístico ya tiene posicionado un turismo de naturaleza, turismo aventura, bueno, sumarle un día más o propuestas diversas para que el turista se quede y haga también turismo comunitario. Si eso significa también sacrificar una noche en un hotel para que esa turista pueda hacer una experiencia durmiendo en la comunidad, tenemos que empezar a analizar que el viajero que es turista convencional suele también darse un tiempito para hacer turismo más vivencial e intercultural. Puede ser la misma persona o pueden ser distintos mercados. En este caso tenemos que conformar y generar oportunidades para que aquella comunidad también tenga acceso a Wi-Fi, a Internet, igual que un hotel, para que sea competitiva la propuesta de la comunidad.
Muy resumidamente, para transformar en acciones lo que venimos charlando, la comunidad en sí tiene mucha tarea para sí. Trabajar como grupo y no dividirse, romper la individualidad que puede impulsar, digamos, el sector foráneo a la comunidad. Tiene que cuidar a sus vecinos a través de protocolo, a través de código de conducta, para que el viajero cuando llegue respete esas recomendaciones. Tiene que empoderarse. ¿Qué significa? Saber que es parte del sector turístico y no solamente parte de un atractivo, sino que es un actor político y comercial. Hay que saber comunicar, por eso incentivamos mucho a la inclusión de los jóvenes y las jóvenes de la comunidad. Diversificar la oferta, no quedarse solamente con pensar que el turista puede solamente hacer una propuesta vivencial o circuitos de naturaleza, sino pensar que puede haber oferta más personalizada de acuerdo a una demanda que la comunidad elija. Analizar y estudiar la demanda. Normalmente hay un desconocimiento de la comunidad que la demanda ese viajero, que es una persona que ha viajado desde una ciudad cercana o más lejana o incluso de otro país, y finalmente cómo organiza su viaje y cómo ha decidido llegar a la comunidad. No hay un conocimiento de la demanda por parte de muchas de las comunidades. Formalizar la venta, ¿qué significa? Bueno, muchas veces el turismo comunitario se mantiene en la economía informal y el turista no puede pagar y reservar con anticipación, y eso le da cierta inseguridad y a veces termina no eligiendo por no manejar dinero en efectivo y necesita cancelar. Bueno, hay que tratar de formalizar la economía de las comunidades con distintos mecanismos. Hay mucho para charlar en este tema. El concepto de calidad turística no tiene que ser impuesto por la gente afuera. El área de fiscalización de los ministerios de turismo suele tener un formato de calidad que quiere imponer en el sector rural. Pues bueno, acá estamos equivocados porque el concepto de calidad en ámbitos rurales difiere mucho de los grandes hoteles, no porque estamos hablando de bajar las exigencias, sino porque la calidad muchas veces pasa por la experiencia auténtica y genuina y no tanto por hacer hincapié en una infraestructura y transformar lo identitario, rural, campesino de la comunidad en un alojamiento urbano inserto en un espacio rural. Tenemos que empezar a repensar ese concepto de calidad construyendo desde abajo. Los protocolos, en este caso, tanto de seguridad, higiene, bioseguridad para el COVID, como para otros protocolos para que la convivencia sea sana y amigable, tenemos que trabajarlo, conocerlo, tanto el sector público y privado, para que sus turistas y sus clientes se acercan conociendo esa serie de recomendaciones. Y luego la comunidad tiene que transmitir confianza. Si hay una respuesta demorada del WhatsApp o del correo electrónico, o el armado del tarifario no es tan, es un ida y vuelta, bueno, no se transmite confianza. La comunidad tiene que aprender a transmitir confianza de distintos modos. Los desafíos externos. Tiene que aliarse el territorio, la comunidad tiene que incluirse en el destino, tiene que meterse y exigirse de parte de una mesa de gestión pública-privada, tiene que saber diferenciarse, no necesariamente tiene que hacer lo que otros ya están haciendo en su propio territorio. Si hay prestadores privados que hacen rafting o que hacen turismo de observación de aves, bueno, la diferenciación puede ser enseñar a hacer artesanías o enseñar la lengua indígena, o bien darle contenido y la cosmovisión indígena, el contenido, el guiado, y marcar la diferencia respecto a otros actores del turismo de su propio territorio. Hay que complementar la demanda, por ahí es mucho más fácil conseguir un turismo extranjero que el poblador, digamos, de Asunción de Paraguay, que pueda recorrer comunidades que están a 1 hora o 2 horas de la ciudad. Eso es mucho más difícil, por eso tenemos que empezar a trabajar la demanda o el turismo de proximidad o turismo de cercanía, que es un gran desafío. Después también el turismo no solamente significa recibir turistas, sino que la comunidad puede, a través del turismo urbano, empresarial, puede vender sus productos, ser proveedora de productos agrícolas ganaderos, pero también empezar a hacer alianza, que el hotel pueda comprarle artesanía a la comunidad. En este caso, bueno, el territorio se debe adecuar las normas. Y para cerrar, un poco para ir pensando qué alianza y qué otros productos turísticos puede ser potencial de activar el turismo comunitario y los territorios, es que aquellos empresarios y prestadores de turismo de naturaleza especializados en observación de aves con turismo extranjero
pueden de repente utilizar los territorios de las comunidades, previo acuerdo con ellas, para llevar sus turistas a esos territorios comunitarios. Entonces allí la comunidad empieza a tener alianzas comerciales con esos prestadores de naturaleza del sector privado, urbano, pero que necesitan ese contexto ambiental que la comunidad ya lo tiene. A cambio, la comunidad cobra por un servicio gastronómico, por la venta de una artesanía, o simplemente un plus como parte de aporte del sector privado. Después el turismo de estudios, turismo de ciencia, por así decirlo, o sea que la comunidad pueda, de la mano del gestor de la gestión pública, hacer alianzas con centros de estudiantes de carrera de turismo para que todos los años tal o cual carrera o tal cual centro de estudiantes puedan visitar y practicar turismo comunitario cada año. Porque los estudiantes van cambiando, pero la propuesta turística comunitaria se mantiene. Entonces, si en fecha de temporada baja, ese grupo, esa universidad visita la comunidad, puede ser un estudio de antropología, de medio ambiente, de turismo. En general, la alianza se abre muchísimo, porque ese estudiante que puede ser muy cercano a la comunidad, que puede estar a minutos de la comunidad, de repente, a través de una alianza con una cátedra o con una carrera o con un centro de estudiantes, se activa un mercado muy potencial y que es turismo de proximidad, consciente y responsable. Otra línea también que es muy importante es que decía hace rato, a veces es más fácil conseguir un extranjero, un francés, un alemán, un suizo que viaja y busca turismo comunitario, porque ya lo hizo quizás, y empezar en temporada baja y en fin de semana pactada, con acuerdos transparentes, la comunidad puede hacer acuerdos con el gremio de docentes de la universidad, docentes de escuela primaria, con el sindicato de comercio, con centros de jubilados, y de esa manera el turismo social, sindical, se transforma en una propuesta local, y más allá de los acuerdos comerciales, que le viene bien a todos, porque ese poblador urbano conoce un mundo que lo conocía de vista, pero en realidad no en profundidad, y el turismo comunitario es una excusa para que ese vecino de la ciudad cercana conozca la lengua indígena, o conozca la naturaleza, la interpretación de la naturaleza de manos de guías de la comunidad, etc. Pero también generamos lazos sociales y respeto mutuo entre sectores sociales del mismo territorio. Por eso es el turismo comunitario, buscando el turismo de proximidad, como el mercado de la demanda cercana, es mucho más allá que un encuentro comercial, sino es un encuentro de unión y de reconocimiento en el otro, en su propio territorio. La comunidad puede ser proveedora, el centro de convenciones, el turismo de convenciones, puede haber un congreso de médicos, cardiólogos en Asunción, pero de repente esos 2.000 médicos que se juntan para un congreso de medicina, solo para dar un ejemplo, cada uno puede llevarse como parte de su inscripción una artesanía de la comunidad, por ejemplo. O bien las organizaciones, los buros de convenciones pueden invitar a las comunidades a tener una feria permanente de venta de artesanías en ese centro de convenciones, y etcétera, etcétera. Se abre un mundo, hay potencian los mercados campesinos también, y circuitos de economía social en las ciudades, donde las comunidades venden sus productos agrícolas, ganaderos, que son productos sanos, y trabajar incluso también el sector privado, como en Europa se llama kilómetro cero, donde un restaurante, un hotel, en la medida que tenga insumos en el menú que provean de 20 kilómetros a la redonda, pueden tener un sello, una marca diferencial y hacer una promoción diferente, incluso, ¿por qué no pensar destinos turísticos kilómetro cero, donde como alianza territorial los productos de la mesa gastronómica todos provienen de la agricultura familiar, campesina, indígena, próxima? Y finalmente, acuerdos como responsabilidad social empresaria, tanto con empresas, que no tiene que ver con recibir turistas en la comunidad, sino empezar a hacer acuerdos con empresas para que la empresa tanto pueda enviar sus empleados como turistas a la comunidad, pero sobre todo para regalos empresariales o aporte financiero, financiamiento de proyectos, para que las comunidades y las empresas se vinculen desde otros lados como aliados comerciales. Y después otros productos que parecerían que no tienen vínculo con el turismo rural, es empezar a vincularse con actividades, y también con actividades
que parecería no turística, como empezar a ofrecer a fotógrafos profesionales hacer cursos de fotografía de naturaleza en territorio de la comunidad, pero coorganizado con la comunidad. O ahora que se ha puesto tan de moda las carreras de running, coorganizar con esos clubes de corredores carreras en territorio de las comunidades, pero siempre coorganizando, no solamente recibiendo dinero a cambio de recibir turistas, sino ser coorganizadores, decidir qué circuito, qué actividades se hace, de qué manera beneficiarse económicamente en esos encuentros. Bueno, algo muy simple, muy rápido, mucho para charlar y para compartir, y para respetar los tiempitos. Bueno, aquí termino. Agradezco muchísimo a la universidad. El turismo comunitario, el turismo rural, la construcción de territorio es algo que nos debemos todos y todas. Así que agradecemos muchísimo este espacio y quedo abierto a preguntas. Muchísimas gracias nuevamente. Muy bien, la gente de la sala de Zoom puede ir haciendo sus preguntas en el chat. La profesora Miriam está por ahí para moderarla. Miriam. Bueno, mientras Miriam se conecta. Bueno, ¿qué tal? Se me salió un poco de la pantalla nomás. Bueno, hay muchas consultas relacionadas a lo que sería, como por ahí si se cuenta con algún modelo del desarrollo turístico rural en Salta, si podría explicarnos un poquitito, Ramiro, si es que hay o existe, ¿verdad? Sí, bueno, en Argentina hay varias experiencias. En el caso nuestro en Salta, trabajamos con varias experiencias. Si bien logramos que en una etapa más avanzada el organismo provincial del Ministerio de Turismo de la provincia de Salta se sumara, hoy trabajamos todas las instituciones públicas juntas, hemos logrado sensibilizar a agencias de viaje que ya ven el turismo comunitario, y después hay comunidades o experiencias comunitarias de turismo que ya comercializan directamente a sus turistas. Eso lleva todo un proceso de aprendizaje. El turista se contacta a través del Facebook, a través de alguna red social, manda un correo electrónico, manda un WhatsApp. La comunidad no puede demorar más de 24 horas en responder, si no ese turista piensa que la propuesta está inactiva. Pregunta un tarifario. La comunidad le puede enviar una propuesta cerrada de, como habíamos empezado con la cooperativa Red de Turismo Campesino, que nucleaba en su momento 50 familias del sector de Valle Calchaquí, sur de la provincia de Salta. Hoy no quiero promocionar una de las tantas experiencias, porque ya hay varias en Corredor Guaraní, al norte de Salta, hay un Corredor Guaraní en la provincia de Misiones, en Iguazú. Hay distintas experiencias en todas las provincias. En 17 provincias de Argentina hay experiencia de turismo comunitario. Pero básicamente para que un colectivo sea un prestador de servicios turísticos, de turismo comunitario, tiene que haber un contacto comercial donde la comunidad recibe la demanda, las consultas, que responden en esa demanda, capaz de enviar un tarifario, armar un programa más personalizado en base a la demanda del turista. Si el turista busca más actividades de aventura y de naturaleza, la comunidad tiene una oferta más personalizada para ese tipo de mercado, sin por eso romper, o sea, no siempre el cliente tiene la razón, digamos, ese mensaje de antes no funciona ya tan cerrado. La comunidad tiene que decidir qué cosas se puede hacer y qué cosas no tiene que hacer el turista, pero, digamos, se transforma en un potencial emprendedor, en un prestador de servicio, cuando hay un contacto de la comunidad capaz de armar una propuesta más personalizada, darle un precio, ese turista puede llegar a pagar, o bien la comunidad deriva a una agencia de viaje que es la que normalmente por ahí puede trabajar lo comercial, lo financiero, ¿no? La transferencia bancaria, cuando la comunidad no tiene una cuenta bancaria. Pero hay quienes quisieran saber de experiencia. La Red Argentina de Turismo Comunitario tiene su Facebook, tiene su Instagram, y si no, al equipo técnico también, a mi persona, pueden consultar. Pero hay experiencias reales que ya están comercializando, que son cooperativas, como la cooperativa Red de Turismo Campesino del Valle Calchaquí de Salta,
la comunidad de Ocumazo, la comunidad de Hornadita, o la cooperativa Red Espejo de Sal. También es bueno saber por qué se conforman en red, porque en un mismo territorio puede haber 4 o 5 comunidades y en lugar de que cada una tener su propia propuesta turística y competir con su hermana comunidad, se conforman en un corredor, en un circuito o en una red y salen al mercado como un solo prestador de servicios turísticos. Bueno, otra consulta de Claudia. Pregunta ella si la mesa de gestión debe estar coordinada por el Estado y qué pasa si el Estado no se hizo presente para armar la mesa de gestión por la misma comunidad, puede armar. Acá estamos hablando de una mesa de gestión, no tanto de la comunidad en sí mismo tiene una asamblea de base que es la autoridad máxima en cualquier sector campesino, sector indígena. Cuando la comunidad ya tiene su prestadora de servicio, su grupo de prestación de servicio y sus líderes o lideresas que llevan a cabo, digamos, el vínculo hacia afuera de la comunidad, hay que impulsar la mesa de gestión. Suele haber mesa de gestión y si no, hay que trabajar para que el Estado se involucre y coordine. Cuando la gestión gubernamental del momento no se interesa por la actividad turística, no le interesa, bueno, hay que liderarlo junto con el sector privado, de igual a igual, pero tratando de invitar, involucrar, seducir para que el Estado siempre esté presente, porque siempre cuesta mucho más sensibilizar, informar e involucrar a alguien que no fue parte del proceso. Entonces, por más que la gestión pública no lidere, no convoque, no coordine, es importante que sea parte de esa mesa, por más que no tenga formación en el tema. Y es muy, muy importante que también el sector académico ocupe un espacio en esa mesa, o instituciones de apoyo técnico territorial, que puede ser una ONG o técnicos voluntarios independientes que pueda haber en ese territorio. Pero la mesa se construye día a día, porque la gestión pública varía de una elección a otra, pero el sector privado que vive del turismo siempre se involucra, o siempre hay que tratar de sensibilizarlo. Y en esa mesa de gestión se construye, porque hay relaciones de poder permanente y las comunidades siempre entran con desventaja. Ya. Bueno, acá otra consulta de Cecilia González. ¿Cómo se pueden tratar los procesos de aculturación desde el turismo? Bueno, los desafíos son muy grandes cuando una comunidad indígena se involucra en turismo, porque siempre pensamos que el turismo puede potenciar las diferencias entre familias, puede generar mendicidad, puede generar cambios de hábitos culturales, se puede folclorizar y mercantilizar la cultura. Todas esas cosas hay que trabajarlas antes, durante la actividad turística. Antes significa, por ejemplo, decidir. Muchas de las comunidades, muchos del sector rural, tratan de priorizar su oferta turística en actividades tradicionales, ancestrales, y fiestas culturales o eventos ceremoniales, que no necesariamente hay que ponerlos en oferta turística. La comunidad puede ofrecer circuitos guiados y actividades agropecuarias, artesanales, la enseñanza del lenguaje, sin necesidad de abrir desde el primer momento. Lo hacen con tan buena onda, que quieren ya abrirse del todo cuando a veces están tan decididos a recibir turistas. Bueno, uno tiene como técnica y como Estado, como académicos, como investigadores, tratar de bajar esa expectativa de la comunidad y empezar muy de a poco para cuando ellos sepan monitorear y hacer seguimiento. ¿Cuánto se puede perder la cultura? Yo he trabajado con comunidades guaraníes que ellos mismos me dijeron en Argentina. Nosotros sabemos que es un acto teatral, estamos teatralizando una ceremonia fuera de tiempo, pero tratamos que sea lo más real posible. Pero sabemos claramente que esto es una teatralización donde nuestro maestro, nuestros ancianos, nuestro cuidador espiritual, sabe que estamos teatralizando y no estamos mostrando a la intimidad, que el evento ceremonial, ancestral, es cerrado a la comunidad y no se reciben turistas en ese evento. Pero esto hay que trabajarlo día a día. Y algo muy importante es que la comunidad y el consejo de ancianos, o los ancianos y las ancianas de la comunidad, sean parte de un proceso de monitoreo permanente, cuestión de que año a año ese grupo de turismo comunitario de la comunidad pueda rendir cuenta en el mejor de los sentidos, para ver si el proceso va bien. Y si hay algo que se está desvirtuando, tener el control y cerrar
la actividad turística, hasta tanto reevaluar, corregir, mitigar el impacto y volver a abrir las puertas del turismo comunitario. Ya. Bueno, otra consulta. Desde su experiencia en turismo rural, ¿cómo ha afectado este a las actividades económicas autóctonas de estas zonas? Por ejemplo, lo que estuviste mencionando de lo ya existente en lo que sería en la provincia de Salta. Perdón, pero ¿me pueden repetir la pregunta? Sí, que desde su experiencia en turismo rural, ¿cómo ha afectado a las actividades económicas autóctonas de estas zonas? Que me Bueno, refiero a lo que ya habías mencionado. sí, el turismo tiene que ser parte de un complemento económico y productivo. Hay familias de las comunidades que suelen recibir mayor ingreso económico por parte del turismo que la venta de su producción agrícola, ganadera tradicional. Pero la idea es que sepan todos que el turista llega a la comunidad porque existen esas actividades productivas, agropecuarias y culturales. Entonces esas también no hay que abandonar tanto como para cuidar la identidad turística, pero también para sostener la identidad de la comunidad. Y en la medida que no todas las familias de la comunidad se dediquen al turismo, está garantizado que parte de esa producción agrícola ganadera o tradicional de pesca y casi pesca y recolección se pueda mantener. Pero esta época de pandemia y otras crisis económicas que bajan la actividad turística, también tiene que ser un mensaje reflexivo para no dedicarse solo a eso. Es una evaluación permanente. Ya. Bueno, y quiero hacerte una consulta personal. ¿Cuál sería el rol de los estudiantes de turismo como agentes claves para el desarrollo turístico rural de un determinado sitio, espacio geográfico? Nosotros tenemos que impulsar que el estudiante de turismo no se quede con un mensaje superficial de que el turismo o que las comunidades son parte del paisaje, son parte de un atractivo. En la época de estudiante, cuando uno tiene que viajar con muy bajos recursos y tratar de conocer el territorio y animarse a cargar la mochila, y así como uno puede conocer destinos convencionales y hacer actividades convencionales, tiene que también dedicarse el tiempo para recorrer y descubrir el territorio y conocer otros mundos. Nuestro mundo está rodeado de muchos mundos. Nuestro propio territorio está rodeado de gente que por ahí no tenemos contacto y no sabemos del otro. Hay que hacerse un tiempito de conocer. Y luego, plantearle a los docentes, hacer tesis sobre turismo comunitario o sobre analizando los impactos positivos, negativos, no quedarse con lo folclórico, de que lo superficial, con la oferta turística, sino analizar lo detrás, tener una mirada mucho más integral. El profesional de turismo tiene que trabajar en equipos interdisciplinarios con sociólogos, con antropólogos, con agrónomos, con veterinarios, que sepan de organización política, organización social, tienen que ver de qué manera el turismo puede hacer daño en las comunidades, dividiendo el trabajo social, el tejido social. Hay que trabajar en equipos y trabajar con distintas miradas. Pero es claro que es clave que esto nunca dejamos de ser estudiantes y dejamos de aprender. Pero claramente en la medida que uno ha hecho la experiencia de vivir en comunidades, nos ha pasado a nosotros. Fue suficiente que un ministro de turismo de la provincia de Salta lo invitáramos y hiciera turismo comunitario para comprender. Antes no comprendían exactamente lo que hablábamos. Nosotros les decíamos, les mostramos videos, les mostramos encuestas de turistas que ya practicaban y hacían turismo comunitario para mostrar que hay demanda real. Pero hasta que ese ministro no fue él en persona y quizás con su familia, y le cayó la ficha, recién lo tuvimos de aliado del turismo comunitario. Eso nos pasa en la vida real. No podemos hablar de algo si no lo hemos vivido y practicado mínimamente. ¿Y qué mejor momento de hacerlo en la época de estudiante? Bueno, realmente entonces hay que evidenciar lo que sería el turismo rural, ¿verdad? Bueno, y una última consulta, Ramiro. Si hay experiencias de turismo rural comunitario que sean en grupos criollos o de comunidades de inmigrantes. No sé si llegaste a trabajar con algún grupo dentro de estas Sí, comunidades. sí, nosotros tenemos en Argentina, en la red argentina de turismo comunitario, más de 80 experiencias. Casi el 80% son de comunidad indígena, pero hay otro 30%
o 20 o 30% que son de sectores mestizos, son todo el sector de la agricultura familiar, o sea, gente que vive con bastantes necesidades, vive en la tierra y de lo que produce, y de esa manera integran la actividad turística. Pero si trabajamos ahora con inmigrantes, colonos inmigrantes, que por ahí no son tanto de la agricultura familiar, no son parte de la red argentina, pero estamos viendo la posibilidad de generar alianzas, porque trabajan colectivamente y transmiten cuestiones culturales, pero esto se construye. Creo que la alianza de la economía social y el turismo rural de estancia y el agroturismo unifamiliar de otros sectores sociales del campo son parte del territorio y hay que trabajar en alianzas, marcando la diferencia, tanto políticamente, por así decirlo, pero también mostrando la diferencia y complementando la oferta turística para que ese turista pueda recorrer y hacer los distintos turismos rural del territorio. Bueno, y en realidad hay muchos saludos de varios puntos de Argentina, inclusive de Panamá y otros lugares que tuvieron o están participando de la charla, ¿verdad? Bueno, entonces podemos sintetizar, Ramiro, que el turismo rural y más aún comunitario es mucho más que visitar, como siempre digo, granja y estancias, sino más bien vivenciar lo que sería la cultura autóctona de donde estaremos visitando. ¿Sería así? Sí, y que también tengamos que la posibilidad de no tomar todo lo que nos dicen y quedarnos con lo que leemos. Tenemos que no solamente vivenciar, sino interpelar la ley de turismo hasta dónde es elitista y excluyente, repensar el prestado de servicios turísticos. Cuando una comunidad recibe turistas, la experiencia es fabulosa, todo bien, pero cuando nosotros empezamos a ponerlo en la mesa del turismo como prestador comercial, como un actor político del territorio, ahí a muchos no les gusta. Entonces tenemos que empezar a repensar cómo aquel que tiene un rol público o el sector privado se sienta de igual a igual para ver de qué manera se incluye el turismo. El mensaje es tratar de interpelar la realidad, de conocer lo que no conocemos, por más que no seamos consumidores, viajeros del turismo comunitario, por más que no vayamos al mercado campesino a comprar fruta y verdura del sector campesino, por más que no compremos artesanía de las comunidades, tenemos que ir y conocer ese territorio con mucho respeto para comprender esa cosmovisión. Y cuando como estudiantes podemos ayudar a una comunidad, no nos quedemos en diseñar la oferta turística, que es lo más fácil y lo más lindo de la actividad turística, no, interpelemos cómo esa comunidad se transforma en un prestador de servicios turísticos, de cómo se organiza en una cooperativa, como una asociación civil, de qué manera se distribuyen los ingresos turísticos entre las familias que participan, de qué manera se puede establecer una normativa adecuada, cómo se construyen protocolos de bioseguridad en ese sector y no pensar de replicar modelos. El mensaje es ese, tratar de, en la vida personal, estudiantil y como técnico y como profesional, caminar los distintos mundos para comentar, para compartir, para comprender esta diversidad de nuestro propio territorio. Y de esa manera vamos a entender cómo se incluyen unos y otros, y cómo podemos convivir sectores urbanos más capitalizados, con mayores oportunidades y mejor infraestructura, con sectores periurbanos y rurales que por ahí no los vemos como prestadores y les vemos lo superficial, vemos la casita de adobe muy humilde y jamás vemos un emprendedor en esa infraestructura, pero si vemos la actitud, el trabajo colectivo, el saber que tienen esa gente, las comunidades, tenemos que hacer ese caminito. Así que nada, un mensaje que no nos quedemos con lo que leemos y vivenciemos como viajeros, vivenciemos como estudiantes y celebramos que uno de los estudiantes que hoy estén conectados puedan hacer una tesis sobre turismo comunitario y no sobre la potencialidad de la oferta turística, porque sabemos que el paisaje, la naturaleza, la cultura, la artesanía, la lengua indígena, los rostros, la gastronomía son potencial atractivo turístico. Eso ya casi lo sabemos. Sí, sigamos haciendo eso. Pero no, vamos más allá, veamos de qué manera ese grupo de familias que tienen ganas de recibir turistas se transforma en un prestador. ¿Cómo se puede comunicar un turista? Colaboremos en ese tema, ¿no? En construir buenas prácticas turísticas desde la cosmovisión local y no impuestas, porque muchas veces pasa eso, que cae el área de fiscalización del organismo de turismo, cuando ven que las comunidades no tienen un sanitario, un baño con un
un inodoro y un bidet, y tiene una letrina totalmente limpia e higienizada con cal, el de fiscalización que está acostumbrado a ver hoteles de 5 estrellas, jamás ve un hospedaje en una casita rural, porque ve todo lo que le falta y no ve lo que realmente hay. Cuando uno lo ha hecho de estudiante, uno es mejor profesional. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias, Ramiro, y le voy a pasar las palabras al director para que pueda dar por finalizada la charla. Gracias, profesora Miriam. Ramiro, magnífica la charla, muchas gracias. Creo que hay mucho trabajo por hacer en toda Latinoamérica y principalmente en Paraguay, donde tenemos un territorio pequeño, donde las distancias son muy cortas, entonces esos traslados pueden darse no de forma fácil, pero con una complejidad menor en relación a otros territorios donde su propia estructura geográfica hace que los desplazamientos sean más difíciles. Agradecerte nuevamente en nombre de la Universidad Columbia tu tiempo, tu experiencia para poder compartir con todos nosotros lo que es turismo rural y tu visión de lo que debería ser a futuro turismo rural a partir de un desarrollo territorial que deben tener las diferentes comunidades. Gracias nuevamente, Ramiro, por el tiempo y toda la experiencia que pudiste compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad y nuestra admiración y reconocimiento a Paraguay, porque es un país muy diverso en lo cultural y muy respetuoso, tal es así que desde el momento que el guaraní se estudia en la educación formal pública, nuestra admiración desde ya a Paraguay. Así que a disposición para colaborar y muchos éxitos a la carrera, como siempre. Un abrazo grande. Hasta pronto. Gracias, Ramiro. Muchas gracias. Profesora Miriam, muchas gracias por su moderación el día de hoy. Rumi, de Fundamenta, muchas gracias. Gracias, Santiago, Miriam, Ramiro, un gusto tenerte. Y nosotros vamos a continuar con otro webinar en el marco del Día Mundial del Turismo el próximo lunes a las 18 horas nuevamente. Así es que estén atentos. Nosotros dejamos grabado este webinar para que lo vuelvan a ver después en nuestra página de Facebook. También lo vamos a cargar en nuestra página de YouTube y vamos a estar compartiendo con ustedes entre mañana y pasado. Buenas noches.